Bueno, muy buenas tardes, hermanos en Cristo. En esta preciosa hora, pues estamos nuevamente acá, subiendo el segundo video tutorial para poder facilitar el aprendizaje del tema 6, que es el proceso hermenéutico dentro del curso Introducción a las Sagradas Escrituras, la primera parte. Entonces vamos a iniciar diciendo que dentro del proceso hermenéutico tenemos 3 niveles de interpretación. El número 1, nivel histórico literario. El número 2, nivel teológico. Y el nivel actualizante sería el número 3. Pero en esta ocasión, pues vamos a estudiar solamente el número 1, el nivel histórico literario. 3 niveles de interpretación, como hace un momento se los dije. Hemos dicho que la Biblia es un libro que tiene no solamente un autor humano, nos habla Dios y habla no solo para los hombres del tiempo en que fueron escritos los libros, sino también para los hombres de todos los tiempos. Veamos entonces esos 3 niveles para captar el mensaje de los libros bíblicos. En este momento, pues vamos a dar una breve explicación de cada uno, pero nos vamos a centrar solamente en el número 1, nivel histórico literario, del cual la Biblia es un libro de antigüedad, que a través de las técnicas literarias trata de averiguar qué es lo que dice el texto. Precisamente entonces a través de esas técnicas literarias es que vamos a comprender ese nivel histórico literario, el cual vamos a desarrollar el día de hoy. Más adelante en el próximo video tutorial les desarrollaremos el nivel teológico, o sea, la Biblia trae un mensaje de salvación que habrá que averiguar qué quiere decir en perspectiva de la salvación. Y el número 3, que es el nivel actualizante, la Biblia es palabra de Dios para nosotros, traducción del mensaje bíblico para el hombre de hoy. Empecemos. Primer nivel, histórico literario. Hemos tomado en nuestra mano el libro de la Biblia. Nunca nos ponemos a leer un libro sin antes no tenemos una cierta idea de qué tipo de libro es. Por ejemplo, una novela, una biografía, un poema o un cálculo matemático dentro de un libro de matemáticas. Precisamente así es. Si nosotros queremos ahora estudiar la Biblia, que es un libro muy antiguo, tenemos que tener ese deseo de descubrir, ese deseo de aprender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ella, a través de lo que ha escrito cada autor. La Biblia es un libro muy antiguo, escrito en un contexto cultural distinto del nuestro. ¿Por qué distinto al nuestro? Porque si nosotros vamos a situarnos en qué contexto escribe el autor, pues nos daremos cuenta, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, podemos ver cómo el pueblo de Israel estuvo en cautiverio, estuvo en libertad. Entonces se escribe precisamente dentro de la esclavitud y en la libertad, y así sucesivamente. Hay que saber interpretar para poder captar un auténtico mensaje. Entonces, el conjunto de géneros literarios nos ayudará a interpretar, comprender con exactitud los textos y contextos. Y precisamente a esto es lo que llamamos hermenéutica. Cuando tú dijiste o vimos el título proceso hermenéutico, ¿qué querrá decir eso? Ahora ya sabes, el proceso hermenéutico es precisamente los géneros literarios. ¿Cómo vamos a interpretar? Dicho en otras palabras, es el proceso de interpretación. Qué bonito. Llegamos a comprender que el proceso hermenéutico es el proceso de interpretación.
Veamos que dentro de el nivel histórico literario tenemos, creo que son 9 numerales y los vamos a ir viendo. Dentro de ellos tenemos el número 1 que es crítica textual. Cuando un libro ha tenido diversas ediciones, procuramos adquirir aquella en que el texto venga sin erratas. ¿Qué quiere decir erratas? Equivocaciones. Por ejemplo, tú me hiciste cavado de ese leño y veamos o comparemos con otro que al parecer dijera lo mismo. Tú que hiciste callado de ese leño. Parecieran que fueran igual, pero tienen una interpretación diferente. Tú me hiciste cavado de ese leño significa tú me hiciste un bastón de ese leño. Y sin embargo, la otra opción dice, tú que hiciste callado de ese leño, o sea, tú que hiciste ese bastón de ese leño. En uno se refiere a nosotros o a mí, y en otro se refiere a un objeto. Así es que para comprender lo que hicieron los hagiógrafos, o sea, los estudiosos de la Biblia, es necesario un trabajo contextual, buscando manuscritos más antiguos y compararlos. Pero gracias a Dios ese trabajo no nos corresponde a nosotros, sino imagínense, tuviéramos que ir a manuscritos antiguos y creo que nos costaría demasiado y no lo haríamos. Pero gracias a Dios dice, ese trabajo no nos corresponde, pues ya lo han hecho. Y el resultado de su trabajo lo encontramos precisamente en las ediciones que llegan a nuestras manos en el tiempo actual. Veamos ahora el número 2, contexto o medio ambiente. Para poder comprender un texto bíblico, necesitamos adquirir conocimiento adecuado de su contexto bíblico. Estos conocimientos se nos puede ofrecer en introducciones y notas que acompañan el texto o bien leyendo algún libro paralelo. ¿Qué significa esto? Contexto o medio ambiente. Es precisamente los conocimientos que tenemos de cuándo se escribe cada libro. Y estos conocimientos se nos ofrece precisamente en las introducciones de los libros. Si tú te vas a cada libro que existe en la Biblia, todos tienen una introducción, o casi todos. Y aparte de ello, pues hay notas, hay libros que han ayudado a poder comprender mejor la lectura. Veamos entonces el número 3. Fuentes del texto. Los libros de la Biblia, y para llegar a determinar su mensaje, nos ayudará el conocimiento de las fuentes bíblicas o extrabíblicas que han estado presentes en su composición. El estudio de las fuentes de los evangelios nos ayuda, por ejemplo, a determinar el carácter histórico o catequético de los mismos. Número 4, pasajes paralelos. Comprensión plena, que será la de comparar pasajes paralelos que se iluminarán mutuamente. Ayuda para que este trabajo lo encontremos en algunas Biblias. Precisamente en las partes de abajo de algunas Biblias están textos textos donde podemos ver citas de referencia y nos manda a otro lugar de la Biblia en donde se comparan, o sea, paralelamente los pasajes que se están leyendo. Número 5, géneros o formas literarias. Para poder percibir el mensaje, o sea, para poder recibir ese mensaje, debemos descubrir la intención y el tono de las palabras que se digan. Esa intención del autor la descubrimos a través del género o forma literaria que emplee en su escrito. Si se trata de una biografía, su intención es la de contarnos la vida de un personaje. Y por eso es importante que nosotros vayamos descubriendo esos géneros o esas formas literarias, porque muchas veces podríamos decir, yo leo la Biblia a como Dios me ayude. Sí, está bien, pero tendríamos que descubrir realmente cómo para poder interpretar adecuadamente y correctamente. Así como lo dice en esta parte, que si el autor desea contar la vida de un personaje, lo va a hacer a través de una biografía. La Biblia no es un libro, sino una colección de libros. Es necesario tener conocimiento de los diversos géneros y subgéneros literarios que se emplean en la Biblia para poder captar la intención
del autor en cada uno de los libros o pasajes. Pero es que yo no entiendo esto, dirán cada uno de ustedes, o quizá nosotros cuando a veces damos una clase, pero estamos en un proceso de aprendizaje a través de un Espíritu Santo que nos va revelando la verdad. Recuérdense lo que dijo Jesucristo. Al sencillo, al humilde se le fue revelado. Número 6, contexto circunstancial o vivencial. Esto es, las circunstancias, o sea, el tiempo, lugar que se vivió. Nos resulta un tanto incomprensible si no tenemos en cuenta el contexto circunstancial o vivencial. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces si nosotros no tenemos esa circunstancia en dónde, en qué lugar, en qué tiempo se escribió, posiblemente no vayamos a entender un texto bíblico. Número 7. ¿Qué entendemos por géneros literarios? Los géneros literarios pues son las diversas formas de expresión que usualmente se emplean para transmitir los contenidos del escritor. Por ejemplo, un cuento, un poema. Poseen la intención concreta. El cuento pretende distraernos o ofrecernos una enseñanza que se deriva de su narración ficticia. Y yo puse por acá el cuento que muchos conocemos, si no digo que todos, el cuento de los 3 cochinitos. ¿Y qué nos deja? Nos deja una enseñanza. Recordemos de que uno pues construyó de paja su casa, otro de madera y otro pues de bloc. Un saludo a los amigos albañiles que construyen. Entonces, ¿qué pasó? El lobo vino, destruyó 2 casas, pero la tercera no pudo. Entonces ese cuento nos ofrece una enseñanza y esa enseñanza es hacer bien las cosas. Mientras que el poema es la expresión de los sentimientos de su autor, de los que quiere hacer partícipes de los demás. Quiere expresar lo que siente. Si está triste, va a escribir un poema que te manda a sentir esa tristeza que está teniendo el autor. O si está alegre, verás cómo el autor quiere transmitir esa alegría que él puede estar sintiendo. Por ejemplo, podemos escuchar esto. Tus ojos azules son como 2 luceros que bajan a mí e iluminan mi camino. Una poesía en donde vemos cómo el autor quiere poner a manifiesto que tiene 2 ojos. O sea, podrían ser 2 personas que iluminan su camino, de las cuales se siente feliz de contar con ellas. Por eso es importante que dentro de los géneros literarios entendamos. La Constitución de Verbum del Vaticano nos dice esto. Para descubrir la intención de los agiógrafos hay que atender los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, histórico, profético, poéticos o en otras formas de hablar. Veamos el número 8. Géneros o formas literarias. Según estudiosos, ahí han dicho que existen estas 3 formas de lo que es géneros o formas literarias. Veamos, en el número 1 dice, no hacen distinción alguna entre forma y género, o sea, son iguales. Otros estudiosos dicen, formas, unidades menores, o sea, las formas son unidades menores y los géneros las más grandes. Entonces, hay un tercer grupo que dice que le llaman forma a la estructura de cada texto y género a la forma que aparece con frecuencia. Esto solo es un dato para que nosotros lo tengamos presente, pero si a mí me preguntaran cuál de los 3 me gustaría más, yo me quedaría con la tercera. ¿Por qué? Porque la forma, para mí, es la estructura. Es cómo el escritor va a agarrar el lápiz y va a estructurar su forma de escribir. Y el género va a ser cómo lo presenta en realidad, para que lo lean, para que lo escuchen. Veamos el número 9, clasificación. La diversidad de géneros hallamos
o hallamos una gran cantidad de géneros dentro de la Biblia. El índice de nuestra Biblia lo divide precisamente en el Antiguo Testamento en históricos, poéticos, sapiensales y proféticos. Actualmente suelen distinguirse dentro de la Biblia 7 grandes géneros literarios: la narrativa, ley, profecía, lírica, sabiduría, apocalíptica y carta. Veamos dónde se encuentran en la Biblia. Tenemos inciso A, la narrativa. Contenidos en. Dentro de este género tenemos los relatos de sucesos históricos o imaginarios. ¿Cuál será la intención de este género narrativo? No solo el relatar acontecimientos, sino interpretarlos. Y se encuentran en los libros de Génesis, Éxodo y otros libros del Pentateuco, los llamados históricos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en los Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Veamos el inciso B, que es ley. Contenidos en la colección de preceptos, normas y costumbres. La intención es regular la alianza con Dios y las relaciones mutuas. Se encuentran en los libros del Pentateuco, donde se contiene la ley de Moisés. Otro género literario sería el que encontramos en el inciso C, profecía. Contenidos en mensaje de Dios al pueblo de Israel por medio de profetas. La intención, denunciar, llamar a la conversión, anunciar castigos o salvación. Y se encuentra en gran bloque de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Sigamos con el inciso D. Lírica. Contenidos, expresiones de vivencia, sentimientos al contemplar la realidad. ¿Cuál es la intención? Expresar dolor, amor, alabanza, confianza en diálogo con Dios. Se encuentra en Libro de los Salmos, Cantar de los Cantares y en Lamentaciones. Inciso E, sabiduría. Contenido en recoger la experiencia de los sabios. ¿Cuál es la intención? Reflexionar sobre la realidad de enseñar. Y se encuentra en los libros de Job, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría y Eclesiástico. En el inciso F, apocalíptico. Contenido, relatos de visiones, sueños, en un lenguaje de visiones. Apuntaría yo algo más. En simbolismo, a través de símbolos. La intención, interpretar, animar en tiempos de desgracia o persecución. Se encuentra en el libro de Daniel, pasajes de otros profetas y también en el Apocalipsis. Y por último tenemos el inciso G, carta, que contiene la exposición doctrinal y exhortaciones individuales o colectivas. ¿Cuál será la intención? Adoctrinar, exhortar, corregir, en una palabra, evangelizar a distancia. Se encuentra en gran parte del Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo, San Pedro, San Juan, Santiago y San Judas. De esta manera, entonces, hermanos, estamos terminando este tema número 6. Y terminando este tema, encontramos nuestra tarea. Y pues ahí les voy a dar una pincelada para poder efectuar o realizar nuestra tarea. Dice el inciso A. Coméntese brevemente, de acuerdo a este primer nivel, el pasaje evangélico del bautismo de Jesús, el cual lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo del 9 al 11. ¿Qué vamos a escribir acá? Un breve comentario. ¿Y qué voy a poner, hermano? Me podrán decir. Bueno, entonces vamos. Si tienes tu libro, pues regresas precisamente ahí donde están estos géneros literarios, la narrativa, ley, profecía, lírica, sabiduría, apocalíptica y carta.
Y si no tienes tu libro, pues puedes regresar un poquito tu video y verlos ahí. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en ese pasaje del bautismo de Jesús encontramos la narrativa, porque nos está diciendo un acontecer. Y también estamos viendo que se da la profecía que se cumple a través de lo que dice el profeta Isaías. Entonces, por ahí ya te di dos. Y entonces tú puedes poner ahí brevemente cómo es de que se dan estos géneros precisamente en ese pasaje del bautismo. Ahora veamos el inciso B. Lea los Salmos 117 y 121. Los vamos a leer y ahí vamos a descubrir o nos preguntan cuál será el contexto donde se escribieron los salmos. Entonces ya vimos que el contexto es el lugar en donde se escribió y a través de lo que nosotros leamos en ese Salmo 117 y 121, vamos a comprender cómo el salmista pues estará en el tiempo de la esclavitud, en el tiempo de la liberación y cómo es que él lo está dando a conocer. Eso es el contexto circunstancial vivencial. Si nosotros vemos que es ese precisamente el circunstancial vivencial, es el lugar donde se dio. Entonces, hermano y hermana, de esta manera, pues pretendo que cada uno de nosotros ponga su granito de arena para poder cumplir, para poder ser obediente. Y de esa manera, pues, culminar nuestro primer semestre con éxito. Porque eso es lo que decíamos, culminarlo. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para poder nosotros cada día aprender más, comprender más, para poder amar más a nuestro Señor. Así que, hermano, síguenos en YouTube y espera que también subiremos ese tercer video para poder comprender el tema en donde estaremos hablando de esas otras dos formas que tenemos de poder comprender ese proceso hermenéutico. Entonces, hermanos, hasta la próxima. Que Dios los bendiga, ánimo y recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.